Buenas noches con todos. Bienvenidos al curso de arbitraje. Vamos el día de hoy a conversar sobre las actuaciones arbitrales, ¿ok? Ya hemos hablado sobre la función arbitral, ya hemos definido qué es el arbitraje, ya hemos conversado sobre temas de arbitraje en materia de contratación pública. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes un caso en la cual eh, tienes una controversia? ¿Ok? Puedes tener diferentes controversias con el Estado. Las controversias más frecuentes que se dan en ejecución de contrato son las aplicaciones de penalidades, ¿ok? Son el incumplimiento de pago, de obligación de dar suma de dinero, son el tema de ampliación de plazo, pago de valorizaciones, eh, resolución de contrato, nulidad de contrato. En ese sentido, esas controversias que están en ejecución de contrato van a ser resueltas en una conciliación, en un arbitraje o en una junta de prevención de resolución de disputas en el marco de la ley 32069. Ahora bien, estas actuaciones arbitrales, cuando vamos a iniciar un arbitraje, tiene tres etapas: la etapa postulatoria, la etapa de instrucción y la etapa decisoria o la etapa resolutoria. En ese contexto, lo que uno tiene que saber es cómo inicio un arbitraje en el marco de la ley 32069, en la Ley General de Contratación Pública. ¿Cómo inicio un arbitraje cuando tengo una controversia donde el Estado es parte? En el arbitraje y en el marco de la ley 32069 existe y conocemos el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. En el reglamento de la ley de contrataciones se establece que si las partes, la entidad y el contratista quieren un arbitraje ad hoc, tienen que pactarlo expresamente en su convenio arbitral. De lo contrario, no va a haber un arbitraje ad hoc en el marco de la ley 32069. No obstante, si en el convenio arbitral no está claro, no has definido si va a ser institucional o ad hoc, por defecto es arbitraje institucional. La pregunta es, ¿qué arbitraje, qué institución arbitral voy a elegir? Eso va a ser la pregunta. Puedes elegir cualquier centro de arbitraje. En el Perú hay más de 200 centros de arbitraje, ¿ok? En el Perú hay más de 200 centros de arbitraje. En ese sentido, las partes, ya sea entidad, ya sea Procuraduría General del Estado, ya sea contratista, tienen que eh, iniciar un arbitraje en el centro de arbitraje que ellos decidan. Iniciamos con la etapa postulatoria. ¿Qué debo hacer cuando quiero iniciar un arbitraje? Lo primero, tienes que revisar el contrato. Tienes que revisar el convenio arbitral. Una vez identifiques la cláusula de solución de controversias, lo que tienes que revisar es qué tipo de arbitraje tienes, si tienes un arbitraje ad hoc o si es un arbitraje institucional. Dos, una vez identifiques si es un arbitraje institucional, tienes que revisar ante qué centro de arbitraje vas a confiar la administración de este arbitraje que vas a iniciar. Tercero, tienes que comunicar la solicitud de un arbitraje ante el centro de arbitraje que han elegido las partes. Si es centro de arbitraje de resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Católica, tienes que cursarle el inicio
de una invitación de arbitraje dirigido al centro de arbitraje. El centro de arbitraje lo que va a hacer es calificar esa solicitud de inicio de arbitraje. Si cumple con los requisitos del reglamento del centro de arbitraje que has elegido, el centro de arbitraje va a admitir a trámite esa solicitud. Le va a correr traslado a tu contraparte y tu contraparte lo que va a hacer es absolver, responder, contestar esa solicitud. ¿Ok? 3 puntos claves que tienes que saber al momento de iniciar la etapa postulatoria. La presentación de solicitud de arbitraje, recuerden que no es una demanda. Hay partes que creen que al momento de presentar tu escrito de solicitud de arbitraje, este escrito es una suerte de demanda, ¿ok? Y se esfuerzan en presentar un escrito de varias hojas como si fuera una demanda, ¿no? En esta etapa postulatoria, el escrito de solicitud de inicio de arbitraje es un escrito sencillo. Tienes que identificarte, ¿ok? Tienes que identificar a quién vas a demandar eventualmente. Tienes que identificar el convenio arbitral. Tienes que narrar brevemente los hechos. Tienes que precisar los montos y las eventuales pretensiones que vas a consignar, ¿ok? Tienes que también lo que tienes que hacer es identificar el convenio arbitral y también adjuntar los medios probatorios más resaltantes, como el contrato, donde figura el convenio arbitral, el arancel que vas a pagar, el derecho de trámite de tu solicitud de arbitraje. ¿Correcto? Si cumples esos requisitos, entre otros que puede establecer cada centro de arbitraje, ojo con esto, cada centro de arbitraje es diferente. No puedes decir es los mismos requisitos en el centro de arbitraje A, o puedes decir los mismos requisitos del centro de arbitraje B. ¿Ok? Tú lo que tienes que establecer con claridad es el centro de arbitraje que has elegido tiene una institución y tiene efectivamente unas reglas de juego, ¿ok? Unas reglas de juego. Esas reglas tú las vas a aplicar en el caso en concreto, ¿ok? Eso es un punto esencial. Cumplir las reglas de juego de cada centro de arbitraje, pero tienes que tener en cuenta que no vas a aplicar los mismos criterios, ¿correcto? No vas a aplicar los mismos criterios de un centro de arbitraje A, un centro de arbitraje B, etcétera. ¿Ok? Si hay preguntas, no se olviden de consignarlas en la clase, ¿ok? En el chat. Hay una pregunta que nos dice, profesor, ¿qué pasa si inicio un arbitraje y al final la otra parte se opone a este inicio de arbitraje? Si tú vas a iniciar un arbitraje y tu contraparte se opone, ¿ok? Lo que tú vas a tener que hacer efectivamente al momento de iniciar ese arbitraje, tú como entidad puedes oponerte, puedes decir que en ese convenio arbitral no cumple con los requisitos de admisibilidad que establece la ley de contrataciones. Puedes señalar que el convenio arbitral es inexistente. Puedes oponerte al centro de arbitraje que tu contraparte ha designado. Puedes señalar que el tribunal arbitral no ha sido debidamente constituido. Es decir, puedes oponerte a las razones que eventualmente tú consideres al momento de iniciar un arbitraje, porque estamos en la etapa postulatoria. Esa oposición, obviamente, la va a resolver, si es un arbitraje institucional, la va a resolver el propio centro de arbitraje. ¿Ok? El propio centro de arbitraje va a resolver la oposición. Porque tú le puedes decir al centro de arbitraje que es un tema
que no es competencia del propio centro de arbitraje. Y lo que va a hacer el centro de arbitraje es correr traslado de esa oposición a tu contraparte y resolver con ambas posiciones, la posición de inicio de arbitraje y la posición donde vas a absolver ese requisito. ¿Ok? Ese es un punto importante que tienes que saber. Esa oposición obviamente puede ser rechazada cuando, ejemplo, esa oposición puede ser rechazada cuando yo tuve un caso, por ejemplo, donde el convenio arbitral señalaba lo siguiente. El convenio arbitral decía, vamos a iniciar ante eventuales controversias en la Cámara de Comercio del Centro de Arbitraje de Lima. Cámara de Comercio de Lima. Eso decía el convenio arbitral. No obstante, la parte que decide iniciar un arbitraje lleva este arbitraje a otro centro, que no es la Cámara de Comercio de Lima. Lo llevó un centro de arbitraje en provincia, un centro de arbitraje desconocido. El procurador de la entidad, cuando recibe esta solicitud de arbitraje, lo que hace es plantear una oposición. Y dice claramente, me opongo a este arbitraje porque el convenio arbitral dice Cámara de Comercio de Lima y me están llevando al centro de arbitraje de tal entidad. Entonces, lo que pasó en ese caso es que justamente lo que hizo el centro de arbitraje es no admitir la solicitud de arbitraje. ¿Por qué? Porque efectivamente no era competencia de ese centro. El convenio arbitral ya decía que centro de arbitraje era el indicado. ¿Ok? Ese era un punto. Entonces la oposición es el derecho que tú puedes tener al momento de absolver un inicio de arbitraje. ¿Qué dice? En el contrato no había número de árbitros y el monto cerca a 1.000.000. ¿Hay parámetros? A ver, aquí hay otra consulta. A ver, nos dice, si yo en mi convenio arbitral no establecí, por ejemplo, el número de árbitros, si estamos hablando de arbitraje en contratación pública, la ley te dice claramente, si tú tienes un arbitraje en contratación pública donde no se ha establecido qué centro de arbitraje es, obviamente lo que vas a hacer es justamente decidir que este centro de arbitraje es el que tú vas a proponer. En segundo lugar, si no has establecido el número de árbitro, la ley de arbitraje te dice, frente a la inaplicación del número de árbitro, y la ley de contrataciones hace eco con eso, frente a la inobservancia de regulación del número de árbitros, lo que vas a tener que revisar es justamente el reglamento. Y el reglamento te dice, si no hay un número de árbitros, ¿ok? Si no hay un número de árbitros consignado, va a ser un árbitro único, ¿ok? Va a ser un árbitro único. Ese es el punto que vas a tener. El árbitro único que al final del día va a resolver. Lo recomendable ante esta consulta que tenemos es que tú pactes en tu convenio arbitral 3 árbitros, no 1, 3 árbitros. Porque si vas a tener un árbitro en un caso de 1.000.000 de soles, o en un caso de 10, o en un caso de 80 millones de soles, y vas a poner en manos de un árbitro el destino de ese caso, obviamente lo que va a pasar es que efectivamente estás poniendo la suerte de esa controversia en manos de un árbitro. Y puede ser el árbitro que no tenga mucha experiencia, puede ser el árbitro que no tiene las especialidades, puede ser el árbitro que efectivamente tiene algún sesgo con alguna de las partes, porque hay árbitros únicos que están más orientados a velar por los intereses de una entidad pública. Hay árbitros que están más orientados a velar por temas de los contratistas. Entonces, ¿quieres ganar un arbitraje?
el 80% de éxito en actuaciones arbitrales la va a tener un árbitro, ¿ok? ¿Qué árbitro tienes? Va a definir efectivamente el tema de quién va a ganar ese arbitraje. Por eso es importante, y ya lo veíamos en las otras clases, quién va a elegir y a quién vas a designar como tribunal arbitral. Tú quieres tener un buen arbitraje, obviamente designa a un buen tribunal arbitral. Para eso tienes que designar un árbitro con experiencia, un árbitro especialista en contratación pública, un árbitro que tenga experiencia en el caso en concreto. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que ver. Pero si tu convenio arbitral no dice nada sobre el número de árbitros, por defecto el reglamento te dice que es árbitro único. ¿Ok? Esa es la pregunta que teníamos. Estamos hablando sobre actuaciones en el arbitraje. Si hay preguntas, con la mayor confianza, háganmela saber y yo voy a absolver estos temas en materia de contratación pública. Ojo, estamos hablando de arbitraje en contratación pública, ¿correcto? Ya, ¿qué más? ¿Qué más nos dice el chat? A ver. ¿Cómo designo un buen tribunal arbitral en el marco de la ley de contratación con el Estado? Ok, ya. A los que han realizado esa consulta, ¿ok? ¿Cómo designo a un buen tribunal arbitral? ¿Cómo designo a un buen árbitro? Porque los que van a definir la suerte de este litigio que tú vas a iniciar son los árbitros. Los que van a resolver esta controversia son los árbitros. Los que van a emitir un laudo arbitral son los árbitros. Y tú puedes tener un caso millonario en materia de contratación pública. Lo primero que hace una defensa técnica que conoce el caso, que conoce el arbitraje, es lo siguiente: evaluar qué dice tu convenio arbitral para designar a un buen tribunal arbitral. La ley de contrataciones y la nueva ley 32069 ya lanzó una directiva, está el regajo, hay un registro de árbitros, ¿correcto? Y ese registro de árbitros va a dar pie a lo siguiente. Uno, el punto de conocer la especialidad del árbitro. Ese es un punto básico que tú tienes que saber, conocer la especialidad del árbitro. Si tú estás hablando de contratación pública, obviamente tienes que elegir y designar a un árbitro que sea especialista en contratación pública, que sea especialista en derecho administrativo, que sea especialista en arbitraje. Eso es lo primero, ver la especialidad. Punto 2, tienes que ver la experiencia de ese árbitro. ¿Cuántos laudos ha tenido en su trayectoria? Si ha tenido recusaciones, ¿ok? Si es docente universitario, cuántos años lleva en la práctica profesional dentro de un arbitraje en contratación pública, por ejemplo. Otro punto, el tema de la independencia, la imparcialidad, que este árbitro no tenga conflicto de interés. Ha pasado que los árbitros que a veces designamos o elegimos son árbitros que eventualmente han trabajado en alguna procuraduría y ahora los procuradores son árbitros. Entonces hay conflicto de interés. O viceversa, el abogado del contratista trabaja para la empresa. Entonces no puedes tener conflicto de interés. Tienes que designar un árbitro independiente, imparcial. ¿Ok? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Correcto? ¿Qué otro punto? Cuando ya estamos en esta primera etapa postulatoria de presentación de inicio de solicitud de arbitraje, ya tenemos la contestación. En esta primera etapa postulatoria lo que ustedes tienen que saber es que justamente lo que buscamos en esta primera etapa es la designación del tribunal arbitral y dos, la fijación de las reglas del arbitraje. Es lo que buscamos, ¿ah? Es lo que buscamos. La instalación de un tribunal arbitral y dos, la designación de las reglas de juego de ese arbitraje. ¿Ok? Una vez
se designan a los árbitros tienen el deber de revelación. Ya hemos hablado en sesiones anteriores el deber de revelación de un tribunal arbitral. Si el tribunal arbitral acepta, es porque no tiene algún conflicto de interés entre el contratista o, ¿ok?, entre la entidad. Y si acepta, esa aceptación el centro de arbitraje la va a canalizar a las partes. Les va a decir, contratista, entidad, el árbitro Jorge Ruiz, ¿ok?, fue designado en el presente caso. Listo. Aceptado. Cuando tú recibas como entidad, cuando tú recibas como contratista esa aceptación del árbitro, lo que tienes que hacer es revisar si ese árbitro cumple el perfil. En materia de contratación pública, ese árbitro tiene que tener las tres especialidades: derecho administrativo, contratación pública, arbitraje. Tiene que tener experiencia de más de 5 años. Tiene que estar registrado en un centro de arbitraje. ¿Ok? Antes se exigía con la ley 3022.5 que esté en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Hoy las directivas están cambiando, se exige únicamente, si es arbitraje institucional, que esté incorporado en un centro de arbitraje, ¿ok? En ese sentido. Si no estás en un centro de arbitraje, lo que va a hacer el centro de arbitraje es lo que conocemos como el tema de confirmación del árbitro. Es decir, yo soy centro de arbitraje, Cámara de Comercio de Lima. El árbitro A no está en mi nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, como no está, yo tengo el derecho como centro de arbitraje de aceptar o no aceptar a ese profesional. Y alguien dirá, pero si yo lo designé como árbitro, ¿por qué me tienes que limitar? No estamos hablando que el arbitraje es la voluntad de las partes, es decir, si yo decido designar al árbitro A, al árbitro B, ¿esa designación se tendría que respetar? La respuesta es sí, pero recuerda también que tú en tu convenio arbitral has aceptado someterte a las reglas de juego de ese centro de arbitraje al que tú has elegido. Y las reglas de juego de ese centro de arbitraje te dicen justamente eh, que tú tienes que esperar la confirmación de ese árbitro. Profe, y si ese árbitro ya está en mi nómina, no pasa nada, porque ya te lo admitió. El problema está cuando un profesional que fue designado por alguna de las partes no está en la nómina de árbitros. Y cuando no está en la nómina de árbitros, efectivamente lo que va a pasar es que vas a tener que esperar que el centro de arbitraje te confirme o no te confirme, ¿ok?, a ese árbitro. Eso es lo que tú tienes que esperar. Pero digamos que el tema es sencillo. A ver, presenté mi solicitud de arbitraje, propuse al árbitro A, en la contestación de la solicitud, tu contraparte también designa al árbitro B, todos están de acuerdo, los coárbitros designan al presidente del tribunal arbitral, todos felices, el tribunal arbitral acepta el encargo de ser árbitros y hasta ahí todo está ok. Y cuando todo está ok, lo que va a pasar es la instalación del tribunal arbitral. Es una audiencia. Hay algunos centros de arbitraje que ya han suprimido el tema de audiencia de instalación del tribunal arbitral, simplemente lo hacen vía resolución. Eso ya va a depender del centro de arbitraje o del manejo de cada árbitro. Entonces, en la instalación del tribunal arbitral, el tribunal básicamente se presenta ante las partes, ¿ok? Fija las reglas del arbitraje, pero alguien me dirá, pero si es arbitraje institucional,
¿Las reglas del arbitraje ya están definidas? Obviamente que sí. Pero si estamos hablando de un arbitraje ad hoc, las reglas se van a tener que definir justamente en esta audiencia de instalación del tribunal arbitral ad hoc. ¿Ok? Es por eso que tú tienes que saber qué tipo de arbitraje tienes. Si es un arbitraje institucional, va a ser más fácil porque las reglas de juego ya están estipuladas por un centro de arbitraje. Pero si es un arbitraje eh, ad hoc, las reglas de juego la pactan las partes. Y las partes, obviamente, lo que van a hacer es justamente ponerse de acuerdo en esta audiencia de instalación del tribunal arbitral, y el tribunal arbitral lo que va a hacer es fijar y zanjar y establecer estas reglas de juego. ¿Ok? Listo. Esa es la etapa postulatoria. ¿Ok? Ahora, en la etapa de las actuaciones arbitrales, vamos a encontrar la etapa postulatoria que concluye cuando se da la instalación del tribunal arbitral. Y vamos a dar pie a la segunda etapa, que es la etapa de instrucción. Y ahí se viene lo bueno, ¿ok? Cuando tú ya logras instalar el tribunal arbitral, cuando tú logras instalar las reglas de juego del arbitraje, lo que tú tienes que preocuparte ya es en la presentación de demanda, porque justamente las reglas de juego van a establecer los plazos, el calendario, ¿ok? El calendario del arbitraje. Y te van a decir, ya se instaló el tribunal arbitral con fecha 8 de mayo del 2025, tienes 10 días hábiles para presentar tu demanda arbitral. Entonces, la parte interesada que inició el arbitraje va a tener ese plazo para presentar tu demanda. Ahí es la oportunidad que tú tienes en presentar tu escrito, presentar tus petitorios, presentar tus fundamentos de hecho, tus fundamentos de derecho, tus medios probatorios, tus anexos en tu demanda. Esa es tu oportunidad. Esa es la oportunidad que tú vas a tener al momento de iniciar un arbitraje. Por eso les decía, no confundamos la solicitud de arbitraje versus a la demanda arbitral. No confundan eso. Una cosa es la solicitud de arbitraje y otra cosa es la demanda arbitral. Son dos cosas diferentes. Tu solicitud de arbitraje es un escrito sencillo, ¿ok? No te emociones ahí. He conocido partes que han presentado su solicitud de arbitraje fuera de plazo porque esperaban la pericia. Esa pericia se va a presentar en tu demanda, no en tu solicitud de arbitraje. Tienes que tener cuidado con eso. Pero bueno, paréntesis. Recordemos que en materia de contratación pública, ¿ok? Recordemos que en materia de contratación pública está el punto de señalar que hay un plazo para iniciar arbitraje. Son 30 días, ¿ok? Son 30 días hábiles. Tú tienes en materia de contratación pública una controversia, tienes 30 días hábiles para iniciar un arbitraje. Ese es el primer punto. Ahora entramos a la etapa de instrucción. Ya presenté el tema de la demanda. La demanda es la oportunidad para que tú establezcas el petitorio. Recordemos que el petitorio tiene que ser claro, ¿ok? Recordemos que el petitorio tiene que ser concreto. Tiene que ser un petitorio en la cual, obviamente, tú le pidas un tribunal arbitral. Por ejemplo, si es aplicación de penalidad, ¿cómo planteas tu petitorio? Tú tendrías que plantear tu petitorio solicitando que declaren la invalidez o declaren la nulidad o declaren la ineficacia de la aplicación de penalidad recaída en la carta número tal y se deje sin efecto la penalidad tal. En consecuencia, se reembolse, se devuelva el monto de 20.000 soles que fueron indebidamente descontados. Ese puede ser tu petitorio, es un ejemplo, ¿ok? ¿Te resolvieron el contrato? Igual en tu petitorio tendrías que poner
que el tribunal arbitral ordene o declare la nulidad o la invalidez, la ineficacia de de esa resolución de contrato, ¿ok? Y disponga que se continúe la ejecución del contrato. Pero lo importante es que tú sepas plantear en tu demanda tu petitorio. Para plantear un buen petitorio, tú tienes que saber y preguntarte, ¿qué quiero yo lograr con esta demanda? ¿Qué es lo que buscas? Es por eso cuando los abogados nos sentamos con las partes, o con el cliente, o con la entidad, le decimos, ok, ¿qué quieres lograr con esta demanda arbitral? ¿Por qué estás acudiendo a un arbitraje? ¿Qué es lo que buscas? Y la parte ahí te dice, no, bueno, me han aplicado penalidades, me han descontado de mi factura 100.000 soles. Ya, pero ¿qué quieres? Quiero que me devuelvan ese dinero, señor abogado, es obvio. Ah, ok, entonces tienes que saber qué quieres, ¿no? Me han resuelto el contrato, ya, pero no quiero regresar a la ejecución del contrato porque ya es más complicado, el arbitraje va a durar y cuando yo regrese ya las cosas han subido de precio. Puede pasar eso, puede pasar eso. Entonces tú tienes que ver qué es lo que quiere la parte que inicia un arbitraje para que tú establezcas con claridad tu petitorio. Porque en base a ese petitorio, el tribunal arbitral se va a pronunciar, ¿ok? En base a lo que tú le pidas, un tribunal arbitral va a resolver. Te va a dar lo que le estás pidiendo. Si tú no sabes pedir con claridad, el tribunal arbitral no te va a dar la razón. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Hasta aquí preguntas? A ver qué hice. Hay una pregunta en el chat. Profe, en la contestación de demanda, ¿puedo plantear excepciones? Ya, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar con las preguntas, ok. Ahí vamos a llegar con las preguntas. A ver, déjame terminar lo que es demanda todavía. En el tema de de la demanda, ha pasado casos, por ejemplo, en el cual una de las partes solamente decía, solicito que el tribunal arbitral declare que la entidad tal debe 1.000.000 de soles. Fíjense cómo redactó el petitorio, ¿ah? Solicito que el tribunal arbitral declare que la entidad tal me adeuda 1.000.000 de soles. ¿Qué hizo el tribunal arbitral? Al momento de laudar, estableció, declaramos fundado tu demanda arbitral, en consecuencia se declara que la entidad tal te adeuda 1.000.000 de soles. Hasta ahí, todos diríamos, ah, bueno, ya le reconoció que me debes, ahora págame. Y fíjense, ¿ah? Se fue el contratista alegre porque le habían dado la razón, entre comillas, y le dijo, oye, ya te gané, el tribunal arbitral ha declarado que tú me debes 1.000.000 de soles, ahora págame. Y la entidad agarró el laudo y dijo, sí, efectivamente, yo acepto que te debo 1.000.000 de soles, pero el tribunal arbitral no me ha ordenado que te pague. ¿Ah? La parte que perdió le dijo, sí, pues sí te debo, pero el tribunal arbitral no me ha dicho que me pague. Así que, F, ¿no? Y ahí lo que pasó, obviamente, es que el contratista, cuando acudió al Poder Judicial vía ejecución del laudo arbitral, los jueces también le dijeron, pero el laudo arbitral tiene que ser claro, tiene que tener el objeto, el reconocimiento de lo que te adeudan en este caso en concreto, y lo que le señaló en ese contexto es, tienes que acudir a otro arbitraje para que un árbitro ordene el pago.
En ese contexto, lo que ustedes tienen que saber es que los laudos tienen que estar expresamente donde se indiquen qué es lo que va a hacer un tribunal arbitral y lo que va a ordenar pagar. Porque un laudo arbitral es como si tú tuvieras un cheque. Tiene que ser exigible la obligación. Si en tu cheque no has digitado, no has escrito el dinero que quieres cobrar, obviamente no vas a poder cobrar. El banco te va a decir, este título es inejecutable, este cheque no vale. Igual en un laudo, si el tribunal arbitral no resuelve con claridad porque no le has pedido que resuelva bien en tu petitorio, te va a dar lo que le has pedido. Por eso tienes que saber pedir. Si tú le dices, sí, que me declaren que me debe, ok, en consecuencia, que se ordene a la contraparte pagarme tanto dinero. Tienes que aprender a pedir. Si no pides bien, el tribunal no esperes que te haga la tarea. Ojo, el tribunal no puede exceder al petitorio. El tribunal arbitral no puede exceder justamente a lo que no le han pedido las partes. Si no, estaríamos hablando de un pronunciamiento extrapetita. ¿Ok? Ahora, ya presentaste demanda. ¿Qué sigue? Después de la demanda viene la contestación. En materia de contratación pública, generalmente al que se le demanda más es al Estado. El Estado tiene más de un 90% de demandas. ¿Por qué? Porque el Estado no demanda porque tiene una ley garantista en la cual te dice, si el contratista incumple, puedo aplicarle penalidades, puedo resolverle el contrato, puedo declararle la nulidad de contrato, le puedo ejecutar la garantía. De Yapita voy a enviarle a un proceso administrativo sancionador para que inhabiliten a ese mal contratista. Entonces, una entidad no tiene el motivo para iniciar un arbitraje. No significa que no puede. Hay casos donde una entidad inicia un arbitraje. No hay problema. Pero en su mayoría los que más demandan son los contratistas. Porque esas facultades que yo he mencionado no la tiene el contratista. El contratista, si no le pagan, lo único que puede hacer es iniciar una conciliación, iniciar un arbitraje. Si al contratista le resuelven un contrato, se tiene que ir a un arbitraje. Un contratista no puede resolver un contrato. Así que ahí va a haber temas pendientes, ¿ok? En la contestación entonces es la oportunidad que tú plantees excepciones. Si yo advierto que el demandante ha presentado su demanda fuera de plazo, le voy a plantear una excepción de caducidad. Si yo advierto que mi convenio arbitral decía Cámara de Comercio de Lima y estamos en el centro de arbitraje XX, yo le voy a plantear una excepción de incompetencia. Si yo advierto que no hay un convenio arbitral, también voy a plantear excepciones. O sea, en tu contestación es la oportunidad que tú en principio ejerzas una defensa de forma y luego una defensa de fondo. De forma, plantea las excepciones. Puedes plantearle cuestiones previas. Y si no hay, o si no hay un tema de excepciones, o si ya has planteado las excepciones, acto seguido, absuelve, contesta cada petitorio que te ha puesto. Si te ha puesto 5 petitorios en su demanda, puedes plantearle y debes contestar esos 5 petitorios. ¿Ok? ¿Qué más puedes hacer al momento que tú contestes una demanda? Al momento que tú contestes una demanda, lo que puedes hacer es plantear el tema de una reconvención. Una reconvención que es una contrademanda. Ha pasado que hay procuradores que conocen las reglas, ¿ok? Ha pasado procuradores que conocen las reglas de juego. Entonces lo que hacen es, eh, dicen, a ver, me están diciendo
en la demanda que debo pagarle, me están diciendo en la demanda que debo pagar una indemnización, etcétera. Y en la reconvención, el procurador, la entidad se defiende y dice, yo soy el que debo pedirte la indemnización. Yo te solicito, tribunal arbitral, que declares la validez de mi resolución de contrato. Yo te solicito que declares la validez de mi aplicación de penalidades. A consecuencia del incumplimiento del contratista, yo te solicito indemnización. Lo estás planteando como una reconvención, una contrademanda. ¿Eso lo puedes hacer al momento de contestar? Sí. Hay preguntas, a ver. Si la entidad retornó en reporte al Tesoro Público y ganaste como contratista, ¿cómo te pagará? Hoy, el tema de ejecución de contrato, perdón, el tema de ejecución del laudo es otra historia. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al laudo arbitral y ejecución. Pero te digo, cuando tú cobras o ganas un arbitraje, no es que tú vas con tu laudo y al día siguiente el Estado te paga, la entidad te paga. No funciona así porque sabemos que el presupuesto público se aprueba cada año y cada entidad maneja su presupuesto público dependiendo del año fiscal y dependiendo su expediente de contratación pública. Es decir, las entidades no piden, no planifican tener una partida presupuestal para pagar laudos arbitrales. Entonces, como no lo presupuestó, así tú llegues el 2025 y le digas, te gané el arbitraje, dice el tribunal arbitral que me tienes que pagar 5 millones de soles. En teoría te las tendría que pagar al día siguiente de notificado el laudo, porque los laudos son de ejecución obligatoria a partir del día siguiente, son inimpugnables. En teoría debería ser así, eso es en Disney, ¿ok? Pero como estamos en Perulandia, lamentablemente, cuando tú busques eso, el Estado, la entidad, por más que tenga la voluntad, ¿ah? Por más que el funcionario diga, sí, conozco arbitraje, llevé este curso de arbitraje, así que tengo conocimiento que debo cumplir el laudo arbitral bajo responsabilidad funcional, pero no tengo el presupuesto. Entonces me queda como funcionario cuando me notifiquen un laudo arbitral hacer la gestión administrativa para pedir una partida presupuestal con la finalidad que se cumple y ejecute ese laudo arbitral. Es lo que tendría que ser. Es por eso que hay entidades que se demoran en pagar. Y ahí viene el tema del negocio, ahí viene el tema de la corrupción, ahí vienen los famosos funcionarios que te dicen, yo te voy a pagar tu laudo, pero ¿cuánto hay, no? Y ahí viene. Por ejemplo, hubo un escándalo si no me equivoco, en Salud, que se cobró un laudo millonario y se cobró muy rápido, ¿ah? Entonces, claro, ahí viene la gestión, ¿no? Ahí viene la gestión. ¿De dónde sacas presupuesto? Porque si uno revisa la ley de presupuesto público, la ley de presupuesto público obviamente no tiene el presupuesto para pagar laudos arbitrales, sentencias judiciales. No, el Estado no se preocupa mucho en pagar sus deudas. Es un mal pagador. Esa es la verdad. Y tú te puedes ir a un proceso de ejecución de laudo arbitral y aún así, por más que ganes ese proceso de ejecución y el juez te diga, oye, ya, paga el Estado, has perdido. El Estado te dice, o la administración pública, la entidad te dice, no tengo plata. Y estoy haciendo el trámite. Y ve tú a saber si te van a dar presupuesto público para eso. Y pasan los años, pero obviamente se va a ejecutar ese laudo. Tarde o temprano se va a ejecutar. El tema es el tiempo. Y a eso sí tendríamos que ver en una modificación de la ley de arbitraje la ejecución de los laudos arbitrales. ¿Ok? Hay muchas entidades que no ejecutan su presupuesto. Entonces, una de las propuestas legislativas de una reforma sería, las entidades que no ejecutaron su presupuesto deben hacer el devengado, asegurar esa partida presupuestal para pagar deudas, para pagar arbitrajes, para pagar
eh, no sé, pues acuerdos conciliatorios o sentencias judiciales. Eso debería ser una reforma. Porque si el Estado te manda el mensaje de patear el tablero y si pierde en vía arbitral y en ejecución del laudo arbitral y no te paga, es un mensaje negativo para la inversión pública. ¿Ok? Otra pregunta, a ver. Ok, listo. Estamos hablando de arbitraje, ojo. ¿Qué más? En la etapa de instrucción tienes la demanda arbitral, la contestación del arbitraje y luego de eso se va a llevar a cabo una audiencia de pruebas. Si en la audiencia de pruebas, obviamente los medios probatorios son de carácter documental, no hay nada que actuar. Simplemente se admiten y se van a valorar al momento de laudar. Pero si en los medios probatorios, ojo, si en los medios probatorios han ofrecido una pericia, por ejemplo, hoy día tuve una pericia para determinar una liquidación de obra, entonces el tribunal arbitral tiene que fijar una audiencia de pruebas, llamar al perito, el perito va a exponer su pericia, las partes le van a hacer preguntas, observaciones de su pericia, el tribunal arbitral podrá hacer consultas y finalmente se cierra la etapa probatoria. Vas a tener una audiencia de informes legales en el arbitraje, donde las partes van a mostrar su posición, ¿correcto? La posición que va a tener el contratista sobre su demanda, la posición que va a tener la entidad sobre la contestación de la misma. En esa audiencia única, donde se va a ilustrar, donde se va a oralizar la posición de cada parte, ya el tribunal arbitral va a decidir a quién le da la razón o a quién no le da la razón. Y esto escríbanlo en piedra. El lenguaje de un proceso, el lenguaje de las actuaciones arbitrales es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar un derecho, el derecho hay que probarlo. ¿Ok? Gana un arbitraje quien logra probar que tiene el derecho. ¿Ok? Así que no es un tema de solamente decir esto es injusto, que me debe, que no me pague. Tienes que probar eso. Tienes que probar eso. Oh, ¿qué dice? Ok. Para cuando estamos en ejecución de un laudo arbitral, el tema es una medida cautelar. El punto es que tú le estás cobrando al Estado y el Estado no tiene un patrimonio, o sea, tiene los patrimonios en cuanto que son públicos, ¿no? ¿Le vas a embargar un bien público al Estado? No, pues. Ahora hay una ley especial que regula sobre los pagos que tiene que hacer una entidad y obviamente esa ley te dice el Estado tiene que pagar siguiendo un orden de prelación. Pagas el tema de los trabajadores, pagas el tema de deudas externas, etcétera. Pero al final están las deudas judiciales, las deudas arbitrales y en base a eso recién le puedes solicitar a un juez de ejecución una medida cautelar cuando ya han pasado años para solamente retener, por ejemplo, la recaudación directa que tiene una entidad. ¿Ok? Eso es lo que podría pasar. A diferencia de si tú estás en un arbitraje comercial entre privados, tú de arranque vas con una medida cautelar y le embargas todos sus bienes, sus cuentas a tu contraparte. Pero cuando no estás en ese tipo de arbitraje comercial, si no estás en un arbitraje en contratación pública, el tema se vuelve complejo. ¿Ok? Y es por eso que ahí viene el tema de cobrarle un laudo arbitral al Estado. Y por eso hacía ese énfasis en decir, hay que hacer una reforma a la ley de ejecución del laudo arbitral, hay que hacer una modificación, una reforma a los temas de la ley de arbitraje en materia de ejecución. ¿Qué más? Luego hay una audiencia única y se dan los alegatos. Los alegatos son la oportunidad que las partes tienen para dar sus conclusiones finales,
complementar alguna idea, ¿correcto? Esa es la idea, el tema de los alegatos, ¿ok? Se cierra instrucción y se pone en despacho el expediente listo para laudar. El laudo es la decisión del tribunal arbitral inapelable que se ejecuta a partir del día siguiente y tiene carácter de cosa juzgada. ¿Qué dice? Ayudantes ad honorem. Me gustaría aprender eso de los... Ok. Ya listo. Ahora bien, ¿qué más? Esas son las actuaciones arbitrales. Lo que me preguntan acá, buena pregunta. En el arbitraje, ¿hay conciliación? En el arbitraje yo puedo hacer un acuerdo, puedo homologar una transacción, puedo homologar un acuerdo conciliatorio. ¿Hay una etapa de conciliación? Sí. En el arbitraje tú puedes conciliar hasta antes que se emita un laudo arbitral. ¿Correcto? Si tú concilias con una de las partes el tema, le muestras, ofreces ese medio probatorio, ese acuerdo de transacción, ese acuerdo conciliatorio al tribunal arbitral, lo que va a hacer el tribunal arbitral va a homologar eso, le va a dar forma de laudo y ya tienes tu acuerdo homologado mediante un laudo arbitral. Eso puedes hacer. ¿Hay tutela cautelar? Sí, hay tutela cautelar. ¿Hay medida cautelar en el arbitraje? Sí. Pero en el arbitraje en contratación pública, las medidas cautelares al día de hoy se han vuelto complicadas. Con la nueva ley de contratación pública, si tú quieres, el contratista, ojo, el contratista quiere plantear una medida cautelar, lo que va a tener que hacer es justamente el tema de pagar una contracautela del 10% de garantía del monto del contrato. Fíjense, ¿eh? Si tú quieres una medida cautelar, esto es en arbitraje en contratación pública, tú tienes que pagar una contracautela que es el 10% de garantía del contrato. Oye, pero si yo ya como contratista ofrecí mi garantía de fiel cumplimiento, ahora para que me den una medida cautelar tengo que pagar una garantía, sí. Pero si es el Estado que pide una medida cautelar, no le cobre. Eso se llama vulneración al derecho de defensa, igualdad de armas, vulneración al principio de igualdad. Y eso eventualmente quiebra el balance. El legislador ha buscado poner en equilibrio y darle favor a las entidades públicas. Pero si eres contratista, mira y ve cómo arreglas ese tema. Y eso está mal. Eso está mal. Pero bueno, esas son las actuaciones arbitrales que hemos visto. Si hay preguntas, háganla ahora. Y si no, nos quedamos aquí en la clase. A ver, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Callen ahora? Háganlas. A ver, aquí dice una pregunta en el chat. ¿El laudo arbitral, contra el laudo arbitral, puedo interponer algún recurso? Sí, contra el laudo arbitral, si tú pierdes, por ejemplo, la parte vencida pierde un arbitraje, lo que vas a hacer es justamente plantearle solicitudes en una primera instancia, solicitud de integración, de aclaración, de exclusión, etcétera, los que te establece la ley de arbitraje. Esas solicitudes contra el laudo van a ser resueltas por el tribunal arbitral. Pero en ningún sentido las solicitudes contra el laudo tienen la finalidad de modificar el arbitraje, el laudo arbitral. No es una suerte de apelación encubierta, no. Simplemente son temas rectificatorios, aclaratorios o de integración o exclusión, ¿ok? Pero en ningún momento pueden modificar la decisión de un tribunal arbitral. Entonces, si me declaran infundada o improcedente mis solicitudes contra el laudo, ¿qué puedo hacer? La ley de arbitraje, decreto legislativo 1071, te dice que contra eso puedes plantear el único recurso de
anulación del laudo arbitral. Y eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Ok? Así que esa fue. Y respecto a la resolución del contrato con causa imputable a la entidad, ¿qué tiene? El procedimiento de acuerdo extraarbitral con la entidad ayudará para el laudo. Sí, claro, si hay un acuerdo de conciliación, una transacción que se dio en el camino, como te digo, tú puedes solicitar la homologación de ese acuerdo ante el tribunal arbitral, decirle que ya ha llegado a un acuerdo con las partes, se prescinde de todas las actuaciones arbitrales, se emite el laudo arbitral, homologando el punto. ¿Ok? Bien, mis estimados alumnos, nos vemos el próximo jueves, mismo horario, 9:15 de la noche. Los trabajos, no se olviden, ya están en el aula virtual, ¿ok? Ya están en el aula virtual. Las grabaciones también las tienen en su aula virtual, ¿ok? Así que nos vemos, cierro acá, grabación en el aula 2. Cuídense mucho. Próximo jueves, 9:15, ¿ok?